Hola, ¿qué tal? Buenos días. Encantado de estar colaborando en este gran evento de Open Bank Latam. Mi nombre es Raúl Nava, soy oficial de operaciones de International Financial Corporation, una organización parte del grupo de Banco Mundial, y tengo experiencia alrededor de 5 años en todo lo que son temas de Open Finance y Open Banking. Tuve la oportunidad de colaborar con el regulador mexicano, desarrollando el esquema e implementación de la primera etapa de Open Finance en el país, y actualmente tengo la responsabilidad de colaborar con varios proyectos, tanto con reguladores como con entidades financieras en el desarrollo de estos nuevos modelos de negocio. Entonces, bueno, vamos a hablar el día de hoy de lo que son las innovaciones en el ecosistema de banca abierta o finanzas abiertas en LATAM. Aquí, digamos, un primer acotamiento. Cuando nosotros hablamos de banca abierta, normalmente nos referimos a que el enfoque de compartir e intercambiar información solamente compete a las entidades bancarias, mientras que cuando hablamos de finanzas abiertas, el alcance abarca, además de bancos, a otras entidades como casas de bolsa, aseguradoras, entidades cooperativas, sociedades financieras populares, etcétera. Entonces, vamos a utilizar los dos términos de manera indistinta, solamente para, digamos, hacer esa pequeña aclaración. Entonces, alineando conceptos, ¿qué es lo que nos viene a la mente cuando nosotros hablamos de Open Banking, Open Finance? Pues básicamente Open Banking es una arquitectura de datos que facilita a terceras partes o third party providers el poder acceder a información financiera de una forma segura y confiable. Esto quiere decir que en este nuevo paradigma, lo que permite el tema de Open Finance es poder intercambiar información que normalmente ha estado custodiada por las entidades financieras hacia terceras partes para beneficio del usuario. Ahora, siempre es importante en este sentido que se pueda contar con el consentimiento del usuario, porque en este caso, si no se cuenta con este consentimiento, entonces no se podrá acceder a la información. Ahora, ¿cómo inició todo? Hablaba yo de que tengo alrededor de 5 años de experiencia, lo que tal vez para Latinoamérica suene un gran tiempo. La realidad es que el tema de Open Banking, Open Finance comenzó en Reino Unido alrededor del 2015, de esta manera como tal, y en Latinoamérica comenzó o inició en México con la publicación de la ley FinTech en 2018. Entonces, inicialmente había dos visiones que en ese sentido se han separado de manera tradicional. Por un lado, lo que espera o lo que la visión del regulador, en donde básicamente pues, hay un alcance regulatorio que implica una obligación hacia las entidades financieras para poder, digamos, abrir su información o sus datos a partir de APIs de una manera estandarizada. Y en ese sentido, como lo vemos en la lámina, las APIs se vuelven un commodity porque no se espera o normalmente no se desarrollan temas de monetización, temas de modelo de negocio, sino simplemente se busca estandarizar y se busca crear, digamos, este aprendizaje y una experiencia para que, digamos, terceras partes al acceder a esta información puedan construir o puedan proponer nuevos productos o servicios. Ahora, del otro lado tenemos lo que es la estrategia de Open APIs, que en ese sentido sí va ligado a un tema de desarrollo de negocio. Entonces, aquí el término que utilizamos principalmente es ecosistemas. Ecosistemas significa que una entidad financiera puede interactuar o puede colaborar con una fintech, puede colaborar con una empresa de retail, puede colaborar con una empresa de utilities, para poder, digamos, hacer ese push de los servicios financieros y en este sentido dar un servicio final hacia el cliente. Entonces, en este sentido, digamos, aquí hay una visión de profit and loss, de cómo poder generar una propuesta de valor, de cómo las APIs pueden volverse habilitadores de estos nuevos modelos de negocio. Entonces, vamos a dar una breve presentación de cuál sería esa visión del regulador o en qué es lo que está pensando. Y bueno, como lo vemos en esta lámina, cuando se habla de una implementación de un marco regulatorio de Open Banking o Open Finance, pues normalmente se toman en cuenta las siguientes variables, son alrededor de 12, pueden ser tal vez más, en donde el regulador pues las va trabajando. Ahora, no vamos a hacer, digamos, el detalle de cada una de ellas, sino lo que voy a comentar es cuáles son los temas más importantes. Bueno, entre los temas más importantes es que, primero, lo que el regulador se pregunta es, ¿el régimen debe de ser mandatorio u opcional?
Se ha comprobado, digamos, en otras geografías que cuando es un régimen mandatorio, en este sentido, la adopción, perdón, la adopción se puede acelerar de una manera mucho más rápida a que si en este caso se deja de manera opcional. Por otro lado, digamos, en el tema de gobernanza, es un tema también importante porque nos habla de cómo se va a gestionar este nuevo ecosistema o este nuevo ambiente de finanzas abiertas. Normalmente el regulador tiene facultades de supervisión sobre las entidades financieras a las cuales supervisa de manera tradicional, pero ¿qué pasa, digamos, cuando una empresa que no necesariamente requiere una licencia para operar y que no necesariamente va a estar bajo la supervisión del regulador, pues necesita, digamos, cumplir con ciertos lineamientos de seguridad de la información, de estandarización? Entonces, aquí la pregunta es, bueno, ¿cómo y quién podría supervisar, digamos, a estas terceras partes? ¿Quién va a mantener, digamos, los estándares una vez que se han desarrollado? ¿Cómo se van a actualizar? ¿Cómo se logra la participación de la industria con el regulador? Entonces, todos esos temas de gobernanza son claves en esta implementación de un ecosistema de finanzas abiertas. Y por otro lado, lo que se refiere al tema de privacidad de datos y protección al usuario. Hablaba yo al inicio que el tema de consentimiento del cliente es importante precisamente para poder, digamos, asegurar en este sentido que el cliente quiere compartir esa información, a quién se la quiere compartir, por cuánto tiempo, bajo qué alcance. Y por otro lado, digamos, una vez que el usuario esté interactuando con estas aplicaciones de terceros, ¿qué pasa, digamos, cuando existe algún problema? Y en este sentido, bueno, pues hay que responderle al usuario. Entonces, todos estos elementos regulatorios son importantes. Tal vez ya mencioné cuáles son los más relevantes, pero no quiere decir que los demás tengan menor importancia. Ahora, cuando hablamos de estándares de API, que es lo que principalmente busca el regulador, cuando está trabajando por un lado el marco normativo, pero por otro lado también busca la forma de estandarizar cómo se comparte la información, pues esta lámina lo explica de una manera bastante sencilla. Normalmente, cuando tenemos una operación no estandarizada, un ejemplo es lo que ha pasado con el PSD2 en la Unión Europea. Bueno, pues cada banco desarrolla la forma de conectarse o más bien cada tercero, cada TPP desarrolla la forma de conectarse hacia el banco 1, hacia el banco 2, hacia el banco 3, ¿no? Y en ese sentido cada banco puede tener sus políticas. Si utiliza un token, si utiliza, digamos, alguna otra forma, si se utiliza el screen scrapping, ¿no? Entonces, en ese sentido, digamos, puede volverse complejo porque cada banco delimita y define esas políticas de conexión. Cuando tenemos una operación estandarizada, como es el caso de Reino Unido, de Brasil, también de México en su primera etapa, bueno, pues en este sentido se tiene una única forma de consumir información basada en diccionario de datos, que nos describe cuáles son esos campos que se van a compartir. Y en este sentido, los bancos, la tarea, digamos, tienen el objetivo de poder facilitar que de acuerdo a ese diccionario de datos puedan disponer hacia terceras partes de esa información. ¿Cuáles son esos lineamientos de arquitectura? Los mensajes de error, los mensajes de éxito, qué tipo de parámetros, digamos, se van a poder incluir en el mensaje que se mande a la consulta de la API, y finalmente los lineamientos de seguridad de la información. Entonces, normalmente cuando hablamos de un tema de estandarización de APIs nos referimos precisamente a esas tres partes: diccionario de datos, arquitectura y seguridad de la información. Y también en ese sentido, bueno, el regulador cuando define ese estándar, dentro de esa visión que ya comentaba, pues busca poder mantenerlo, actualizarlo y en ese sentido también generar, digamos, ese marco de protección al usuario. Ahora, como sabemos, Open Finance es una tendencia global. En ese sentido, los países que tienen palomita son los que actualmente, digamos, están generando una actividad, ya sea pasada o en la actualidad. Por ejemplo, Estados Unidos ha comunicado recientemente que va a estandarizar la información precisamente, pues por lo que platicábamos, la forma de conexión hoy en día es de acuerdo a cada banco, y esto ha hecho complejo, digamos, que terceros pues puedan, digamos, conectarse a entidades financieras. México en este sentido, vamos a revisarlo ahora, se quedó, digamos, en una etapa fase 1, pero bueno, ha estado trabajando en una fase 2. Colombia acaba de publicar su decreto, Brasil va ya en una fase de implementación 4, lo que quiere decir que a nivel regional, bueno, ha sido el país que ha mostrado más avance. Chile acaba de publicar su ley FinTech. Entonces, si ustedes visualizan, bueno, la región de Latinoamérica ha estado muy activa. Entonces, pues en este sentido,
estos son grandes noticias porque significa que la región está desarrollando estos nuevos modelos de negocio que normalmente encontramos en Europa, en Asia, en otras geografías, ¿no? Ahora, obviamente, digamos, cuando hablamos del tema de Open Finance, pues podemos traer o podemos comentar de beneficios, pero también de cuáles son esos retos. Entonces, existen, obviamente, dependiendo de la figura de la cual abordemos el tema, pues, por ejemplo, desde el lado del usuario, pues obviamente el usuario siempre va a ser el centro de todo este ecosistema y hablamos, al menos aquí en la región de Latam, pues de inclusión financiera, de temas de cómo poder, digamos, llegar a más clientes, ¿no? De bancarizar a más personas, de que el usuario tenga mejores alternativas en términos de, por ejemplo, comisiones, acceso a 24/7, pero por otro lado, bueno, también hay un tema de educación financiera, es decir, el cliente tiene que dar su consentimiento, pero muchas veces puede ser que el cliente no sepa que tenga que dar ese consentimiento o cómo funciona ese consentimiento. El tema de brechas de seguridad que ya platicábamos, el tema de protección al consumidor. Y así podemos, digamos, ir profundizando en retos que puedan tener entidades financieras, ¿no? De cómo responden al fraude, ante algunos reclamos, cómo poder, digamos, generar esos estándares, cómo poder colaborar en el desarrollo de los estándares. Del lado del TPP, en el sentido, bueno, cómo pueden volver rentable a una operación basados en modelos de Open Finance, cómo, digamos, también pueden colaborar en este desarrollo de los estándares. Entonces, creo que en ese sentido no hay como tal vez respuestas claras para todos los retos o los desafíos. Evidentemente los beneficios son muchos para cada una de estas figuras, pero digamos lo interesante es que poco a poco, digamos, los modelos al irse desarrollando van generando madurez y como lo vamos a ver ahora en los casos que les presento, bueno, se van generando estas innovaciones que precisamente es el título de la conferencia. Hablando del caso México, bueno, pues fue el primer país en Latinoamérica por ahí del 2018. En esta línea de tiempo, que en este sentido no voy a entrar a detalle, bueno, pues nos muestran cómo en este caso el país ha podido y ha ido desarrollando la conformación de estándares, en este caso para compartir datos abiertos de lo que son cajeros automáticos, lo cual para el país ha sido de gran beneficio porque pues el diccionario de datos y el estándar muestra el tema de cuánto cobra la comisión un banco, cuánto cobra de comisión otro banco, a qué distancia están, qué servicios ofrece ese cajero, digamos, qué cajeros existen en determinada área geográfica. Entonces, esto fue una primera etapa. Actualmente, digamos, en el país está trabajando una segunda etapa que es compartir información transaccional de cuentas de captación y también se ha desarrollado todo lo que es el proceso y la gestión del consentimiento del cliente. Entonces, bueno, esperemos que el próximo año esto pues pueda continuar, pueda reactivarse y tengamos ya implementada esta segunda fase. También de manera paralela para el 2022, el año en curso y el año que viene, el Banco Central, que en este caso es el Banco de México, ha estado trabajando en todo lo que es la parte de iniciación de pagos, lo que quiere decir que si bien en México, en la ley FinTech inicialmente no estaba considerado la iniciación de pagos, Banco de México, como parte de sus facultades, ha tomado, digamos, este proyecto y se podrá decir que en el país, unos 2 o 3 años, contaremos con esta oferta de iniciación de pagos. Y también por parte del regulador bancario, bueno, se habla de actualizar una hoja de ruta, de decir, bueno, retomar la fase 2, que ya comenté, datos transaccionales de cuentas de captación o de débito más consentimiento del cliente, pero bueno, ¿qué más puede seguir, no? Entonces, creo que hablando de México, que comenzó en 2018, el tema de innovación, pues, digamos, recae en que fue el primer país en la región y por otro lado, digamos, definió en este alcance cuáles pueden ser, digamos, las obligaciones por parte de las entidades financieras, las obligaciones de los terceros, definió, digamos, en su momento que se pueden cobrar comisiones por el consumo a estas APIs, a diferencia, por ejemplo, de Europa. Entonces, en su momento esto fue una innovación. Ahora, en el caso de Brasil, pues sí, digamos, se podría decir que en este sentido ha sido como el caso de éxito de la región. Hablamos de 4 etapas. Aquí en temas de innovación me detengo con mayor detalle porque, bueno, Brasil ha tomado lecciones aprendidas de Europa, de México, de Asia, y en este sentido lo que ellos han definido ha sido un modelo de gobernanza muy interesante, en donde, como podemos ver en la imagen,
Hay un consejo, digamos, general, en donde ese consejo general tiene comunicación con grupos de trabajo técnico, y estos grupos de trabajo técnico son los encargados de definir los estándares, lo que quiere decir que la definición de estándares en Brasil se deja principalmente a la industria, y aquí en el tema de industria pueden participar fintechs, pueden participar bancos, no importa el tamaño, están participando los bancos más grandes, digamos, del sector financiero en Brasil, pero también hay entidades financieras mucho más pequeñas, hay fintechs que cuentan con 8, 9, 10 personas. Entonces, el trabajo se vuelve colaborativo, y a su vez la actualización de estándares, el mantenimiento, también se hace a partir de estos grupos de trabajo. El regulador tiene siempre, digamos, esa facultad de poder comentar y poder modificar, pero en este sentido, digamos, en esta comunicación sí hay una permisividad de que la industria pueda proponer. El regulador solamente atiende temas de barreras de entrada, de que no pueda, digamos, haber algún tema de monopolio, o que algún interés de alguna entidad financiera grande prevalezca sobre otra entidad. Entonces, digamos que es la forma en la cual se ha organizado, y hasta el momento ha funcionado bastante bien. Ahora, ¿qué otras innovaciones podemos encontrar en este modelo? Pues hablamos de reciprocidad de datos. Esto quiere decir que la entidad que consume datos también, a su vez, tiene que compartir datos, no importa el tamaño. Entonces, esto también, digamos, es un primer respecto a la gran mayoría de modelos que podemos encontrar a nivel internacional. El alcance regulatorio es muy amplio, podríamos decir incluso más amplio que el de México, porque aquí hablamos, por ejemplo, de compartir información sobre transacciones internacionales, sobre temas de inversiones. Entonces, digamos que en esta etapa 4 y lo que viene en este caso para Brasil, bueno, es precisamente cómo poder de alguna manera lograr la estandarización de la parte de operaciones y transacciones internacionales. Otra innovación es que el organismo de gobernanza que veíamos en esta lámina es autosostenible, lo que quiere decir que en este sentido se cobra una cuota, cada entidad paga una cuota, y la cuota va en función a ese tamaño de la entidad. Y por otro lado, digamos, hablando del tema de pagos, como sabemos, bueno, Pix fue lanzado en Brasil, digamos ya hace tal vez 1 año, 2 años, y en este sentido, pues este sistema, al ser interoperable, es decir, lo mismo puede, digamos, procesar un pago por una carretera de tarjetas, una carretera de criptos, una carretera de cuenta corriente. Entonces, esto también ha sentado las bases para poder, digamos, integrarse de una manera mucho más transparente hacia las soluciones de terceros que gestionen iniciación de pagos. ¿Cuáles son, digamos, algunos resultados de este trabajo? Bueno, hasta el momento, de acuerdo a últimas estadísticas, se dice que se tienen 9 millones de consentimientos activos por parte de los clientes que quieren compartir su información, lo cual nos habla de esta gran apertura. Tenemos más de 300 millones de llamadas a las APIs en promedio de manera mensual. Desde que inició, digamos, la fase 1, que fue a comienzos del año pasado, se han contabilizado alrededor de 6 billones de llamadas a las APIs, ¿no? Y actualmente existen más de 800 instituciones participantes. En la etapa 1 o en la fase 1, inicialmente solamente estaban obligados, y nuevamente hablamos del marco obligatorio, ¿no?, los bancos más grandes del sistema en Brasil. Sin embargo, poco a poco se han integrado diferentes partes, tanto bancos como fintechs. Actualmente se dice que hay alrededor de 800 instituciones participantes. Bueno, ahora, caso Colombia, digamos que es un caso más reciente, llama también en este sentido la atención. Se acaba de publicar el decreto de Open Finance, que se conoce como el decreto 1297, en julio de este año, y en este sentido, parte de lo que vemos nosotros es que pues el régimen de Open Finance es de alcance voluntario. Aquí pueden existir diferentes cuestionamientos sobre si puede tener éxito, si no puede tener éxito. Bueno, obviamente vamos a ver cómo va sucediendo, porque como hemos platicado, pues esto es muy reciente. Y en este sentido, una vez que se publicó el decreto, en julio, la ORF o el regulador tiene la obligación de determinar estándares y disposiciones secundarias correspondientes, lo que quiere decir que hay una base, pero todavía, digamos, hay un plazo que el decreto ha mencionado de 12 meses para que el regulador pueda empezar a trabajar los estándares.
Ahora, en este sentido, también cabe mencionar que el régimen o el decreto de Open Banking considera ambas aproximaciones. ¿Se acuerdan cómo en la lámina inicial que hablábamos de visión regulador y visión negocio? Bueno, pues de manera innovadora, este decreto de Open Banking Open Finance considera la parte regulatoria, que habla de tratamiento de datos personales, tema de iniciación de pagos, de cómo se van a definir los estándares, pero por otro lado también toca temas de negocio, porque en ese sentido, pues se tocan a los ecosistemas digitales. Esto quiere decir que, digamos, una entidad financiera puede vender servicios de terceros, puede, digamos, vender sus productos en portales de terceros y también puede ofrecer servicios de infraestructura y tecnología, es decir, puede comercializar su infraestructura en la nube, sus servidores, su infraestructura de pagos para que un tercero, digamos, la pueda ocupar y a su vez ofrecer estos servicios a su cliente final como tal. Ahora, en el caso de Chile, bueno, es el último como tal, porque en este sentido la ley FinTech se acaba de aprobar en octubre del 2022, o sea, apenas el mes pasado, y en este sentido esta ley, siguiendo un poco el ejemplo del caso México, bueno, pues aborda diferentes temas como crowdfundings, el tema de pagos con criptoactivos, lo cual también no necesariamente va ligado directamente a Open Finance, se liga de manera indirecta, pero importante que en este caso en el país se reconocen los pagos con criptoactivos. Y en este sentido, a nivel de lo que es el Open Finance, la innovación es que la industria bancaria, en conjunto con la industria fintech, firmaron un acuerdo de cooperación para poder, digamos, consumir información a través del screen scrapping. Esto quiere decir que la ley fintech también da pie, en el caso de Chile, a el desarrollo de disposiciones secundarias, que obviamente las estaremos viendo seguramente el próximo año o en 2024, pero no quiere decir que la ley pueda prohibir o pueda, digamos, suspender lo que ya se había venido haciendo antes de la promulgación, sino que al contrario, en el afán del desarrollo o de desarrollar esta industria, pues este acuerdo que se ha firmado entre fintechs y bancos, pues habla, digamos, de esta colaboración que en este sentido la industria pide y obviamente en beneficio del cliente para poder, digamos, consumir información a través de screen scrapping mientras se puedan desarrollar los estándares correspondientes. Ahora, de manera rápida ya hacia el final, digamos, de esta charla, bueno, ¿qué significa cuando hablamos de estrategia de Open App? Es decir, la visión de negocio. Bueno, principalmente es cómo la entidad financiera puede participar en los ecosistemas que se van conformando. Si nosotros vemos en la parte de la izquierda, pues normalmente el cliente se acerca a su entidad financiera tradicional y en ese sentido, ya sea de manera física o de manera digital, pues pueda, digamos, gestionar, digamos, sus productos y servicios financieros. Si hablamos de una estrategia de APIs abiertas, bueno, pues el cliente en esta red puede interactuar con un retailer, ¿no? Con una tienda, un almacén, con, digamos, una empresa de telecomunicaciones para poder acceder a los servicios financieros. Y la forma de acceder a los servicios financieros significa que en este sentido, el retailer o la empresa de telecomunicaciones le puede proporcionar al cliente un crédito, le puede proporcionar al cliente una cuenta corriente y en ese sentido no necesariamente el retailer o la empresa de telecomunicaciones necesitan de una licencia bancaria, sino que a su vez están respaldados por el banco, como lo vemos en la parte izquierda inferior, y el banco es quien proporciona, digamos, estos servicios con la licencia y el front va a ser, digamos, la compañía de telecom, la compañía de retail tal cual. Esto es lo que estamos viendo, digamos, también en desarrollo en Latinoamérica. Hablamos principalmente de tres modelos. Cuando yo soy fabricante, pensemos que yo soy un banco y mis productos los voy a, digamos, a colocar en canales de terceros. Cuando yo, digamos, en otro modelo, en el caso del Banking as a Service, estoy proveyendo infraestructura, tecnología y licencia bancaria, digamos, a otros negocios. O, digamos, yo también puedo actuar como distribuidor, puedo, digamos, colocar productos de terceros en mis canales o en mi marketplace. Estos son ejemplos muy rápidos cuando, por ejemplo, en el caso del fabricante, Rappi en la región, pues ha hecho alianzas en México, por ejemplo, con Banorte, en Perú con Interbank, en Colombia con Davivienda. Entonces, bueno, aquí el banco coloca en esta fintech
sus productos y obviamente, digamos, hablamos de volumen, de mayor alcance, de escalabilidad. Este es un ejemplo de distribuidor, digamos, BBVA, por ejemplo, ha hecho una alianza con Despegar en España y entonces a través del portal de BBVA España lo que podemos acceder o el cliente a lo que puede acceder son servicios de viaje proporcionados por Despegar. En el caso del Banking as a Service, lo que puede ser es, yo puedo, digamos, proveerle a una entidad un producto, llamemos crédito, un credit as a service, pero también puedo yo desagregar mis capacidades. Entonces, como lo vemos en la imagen central, puedo proporcionarle servicios de compliance, de KYC, puedo proporcionarle servicios de fraude, puedo proporcionarle servicios de pagos. Entonces, yo tengo un producto que se llama crédito, pero a su vez el crédito implica un KYC, implica un tema de scoring, implica un tema, digamos, de monitoreo de fraude. Entonces, yo puedo desagregar de ese producto crédito ciertas capacidades y las puedo vender hacia terceras partes, en lo que es todo lo que conforma el Banking as a Service. Y bueno, finalmente ya para cerrar y dar paso a las preguntas, desde IFC, digamos, como organismo multilateral, ¿qué estamos haciendo? Bueno, estamos colaborando tanto con reguladores como con entidades financieras, como lo mencioné al principio, y principalmente lo hacemos a través de un programa que hemos denominado DLAF Sandbox, que en este sentido básicamente es un programa que considera dos partes, la parte estratégica y la parte de pruebas, precisamente para acelerar capacidades. ¿Qué hemos visto también en la región? Que hay bancos globales, la marca que ustedes se pueden imaginar, un BBVA, un HSBC, un Santander, que van a la vanguardia y que en este ir a la vanguardia, pues obviamente van generando negocio, van, digamos, desarrollando mercado. ¿Qué pasa, digamos, con las entidades que están, digamos, en una segunda capa, competidores locales, que se pueden o se han estado quedando atrás, digamos, de estas tendencias que evidentemente pues es importante aprovechar? Entonces nosotros desde IFC estamos colaborando principalmente con entidades de segunda capa para poder acelerar este desarrollo de capacidades, tanto desde la parte regulatoria, visión regulador, como desde la parte de negocio, que es estrategia de Open APIs. Bueno, pues muchísimas gracias. Este es mi correo. Si me quieren contactar con todo gusto, podemos seguir la conversación